Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Isaac Sánchez Juárez. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con mención honorífica, maestro en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, con mención honorífica también, y tiene una estancia de investigación en la Comisión Económica para América Latina en Chile. Tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Central de Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, editor responsable de Noesis, una revista de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es creador del portal tiempoeconómico.com.mx y es profesor e investigador en economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente también es el coordinador general de investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues el día de hoy le iremos a preguntar, como siempre conversamos aquí, sobre los temas de investigación que aborda y de qué forma los estudiantes de licenciatura y de posgrado seguramente se van involucrando a estos proyectos de investigación. Pues doctor, te invitamos a que comentes sobre tus proyectos de investigación, sobre tus hallazgos, porque además pues la economía generalmente es un tema de suma importancia para el país y en el mundo en general, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es que efectivamente desde hace ya 10 años venimos trabajando temas de economía, en específico, por un lado lo que es desarrollo económico y por el otro lado la macroeconomía aplicada. Son mis dos líneas generales de investigación, y dentro de esas líneas generales pues hay temas específicos que abordo. Uno de los más importantes para mí tiene que ver con el crecimiento económico, es quizás uno de los que más he trabajado, y enseguida y asociado con eso el tema del empleo, que es un tema que preocupa a todas las personas cuando se habla de su economía, y efectivamente también el tema de los ingresos, porque si hablamos de crecimiento vamos a hablar de empleo, y si hablamos de empleo también vamos a hablar de los ingresos que perciben las personas, entonces denominados en su mayoría como salarios. Son las temáticas que más he abordado, pero también me he dedicado a estudiar otras temáticas asociadas, como es la política industrial, la necesidad de crear política industrial en México para que las condiciones de vida de todos nosotros sean mejores. También he estudiado algunos temas regionales muy específicos de la frontera norte, que es donde trabajo y a quien me debo. Entonces he estado trabajando temas en relación a las condiciones de la actividad económica en la frontera norte, las posibilidades de inversión en aquella región. Ahora los temas más recientes que están en boga, que es la migración y la presión que genera sobre el gobierno o los gobiernos de las ciudades norte fronterizas. En fin, digamos, eso es parte de lo que he venido trabajando durante estos 10 años como parte del staff del personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy bien, y ahorita cuando ibas comentando sobre estos temas, ¿cómo lo van recibiendo los estudiantes del norte, por ejemplo, particularmente? ¿En qué has notado que se enfocan los estudiantes? ¿Cuál es su inquietud? ¿Cómo es que llegan también a esta especialidad? Bueno, los estudiantes de economía a nivel nacional en sí son pocos en relación a otras carreras. Normalmente las carreras con mayor demanda son las carreras de Derecho, Contaduría, Administración y Medicina. Y ya de manera reiterada, la mayor parte de facultades donde se enseña economía, los números de estudiantes son menores. Ciudad Juárez y la Autónoma de Ciudad Juárez no es la excepción. Tenemos una matrícula promedio de entre 100 y 120 estudiantes, que es un número, digamos, pequeño de estudiantes, y con ellos trabajamos. Estos estudiantes normalmente al principio entran a economía pensando que la economía es una ciencia que se dedica a estudiar únicamente temas financieros, que únicamente se va a enfocar en cuestiones de bolsa de valores, sistema bancario, que sí los toca la economía, pero que no son temas exclusivos, es decir, el abanico de temáticas que se abordan en la economía es mucho más amplio. Entonces, cuando nosotros nos acercamos con ellos, que casi siempre es en la etapa inicial de su formación profesional, para darles lo que se conoce en el medio universitario como la tutoría, que no es otra cosa que la asistencia personalizada a los estudiantes para que ellos puedan tener una mejor trayectoria escolar, un mejor rendimiento, pues ya les aclaramos que existen otras cosas
que cubren la ciencia económica y que ellos a las que se pueden dedicar. Entonces yo en mi caso particular he venido trabajando, normalmente elijo a lo que yo considero son los mejores estudiantes y decido trabajar con ellos todo el proceso de los 4 años y medio, 5 que dura su estancia en la universidad para culminar con una licenciatura. Entonces trabajo con ellos, ahorita vengo trabajando con un estudiante a quien por cierto mando saludos, con María Fernanda Mata. Es una estudiante que la tomé muy pequeña desde que ingresa prácticamente a la universidad y le he venido mostrando la investigación que realizo. En este caso con ella hemos venido trabajando una investigación regional sobre el empleo hemos comparado cómo se ha comportado el empleo en Juárez con el comportamiento del empleo en una ciudad muy distinta que es Mérida, Yucatán. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos comparar dos extremos, una ciudad en frontera norte con una ciudad, por decirlo de alguna manera, en el sur de México, que nos permita encontrar las similitudes, las diferencias y a partir de ahí hacer propuestas de política al gobierno en relación a lo que podría cambiar para que en las dos ciudades las condiciones de empleo sean mucho más satisfactorias. Entonces, esa es normalmente la actividad que desarrollo. Se acercan otros estudiantes que no necesariamente los había yo elegido, pero que gustan del trabajo de investigación que realizamos. Entonces por ahí también está otro chico que se llama Ricardo, que también le asesoro ahí con un tema de tesis muy interesante que es sobre cómo afecta a las condiciones de pobreza el hecho de que una persona tenga o no tenga información sobre el sistema financiero, lo que se conoce en términos comunes como educación financiera. Él evalúa qué tanto la falta de educación financiera afecta o contribuye a que una persona o una familia sea pobre. Entonces es un tema también atractivo, no era parte en realidad de mis temas cotidianos de investigación, pero él pensó en mí y bueno, dice a lo mejor podría yo asesorarlo y así ha sido, hemos venido apoyándole en esa temática en particular, con otro estudiante que ya se graduó, también que se llama Rogelio Holguín, a quien le mando saludos, ya ha terminado la licenciatura, trabajamos un tema sobre el empleo nuevamente, pero en este caso como la libertad económica, una variable muy polémica, ha apoyado o no ha apoyado la generación de empleo. Lo que encontramos es que no necesariamente. Entonces es un resultado que es innovador y que de hecho ya lo vamos a publicar en una revista científica porque no se había demostrado, se había demostrado lo contrario, que la libertad económica favorece la generación de empleo y de crecimiento. Pero aquí con Rogelio encontramos un resultado contrario, que era a mayor libertad económica parece que se genera menor nivel de empleo y eso va en contra de toda la política que se había armado durante los últimos 30 años en México. Entonces, temáticas de ese tipo venimos trabajando a nivel licenciatura, porque también tenemos la oportunidad de apoyar a estudiantes de maestría, en específico de maestría en ciencias sociales, de la maestría en economía en ocasiones y en el doctorado también, en el doctorado en ciencias sociales y en otro doctorado que tenemos en administración, donde normalmente ya como son niveles más avanzados, pues lo que hacemos ahí ya es adscribirnos a la temática que los estudiantes proponen, que a ellos más les gusta. Ahí ya no es tanto mis temas de investigación, sino más bien es lo que ellos quieren desarrollar y apoyarlos en estas iniciativas que tienen. Pues qué interesante, ahorita que tocabas, para quienes no somos especialistas en economía, el tema de crecimiento económico y me llama la atención que cuando comentas acerca de que la libertad económica no necesariamente genera empleo, sin embargo dices el crecimiento económico sí tendría que estar o es uno de los indicadores que se refleja a partir de la generación de empleos que genera, pues tiene que redundar en una mejor calidad de vida para toda la población, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo podríamos, cómo estás pensando o cómo planteas tú esto, el crecimiento económico, sin necesariamente pensar en la libertad económica? Bueno, la mayor parte de economistas ortodoxos, les decimos, son de la idea de que crecer es fundamental y que esto se logra por medio de la libertad económica. La libertad económica la entienden como esta decisión o decisiones en las cuales las personas pueden libremente elegir dónde trabajar, dónde invertir, dónde gastar, dónde consumir, en fin, la libertad para hacer lo que cada una de las personas quiere. Y eso suena bien porque creo que todos los que nos ven
precisamente eso quisieran, es decir, que no hubiera gobiernos que les pusieran límites a las decisiones de producción, de consumo, de inversión, de trabajo que ellos pueden tomar. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que sí tiene que existir un gobierno, y ese gobierno tiene que limitar buena parte de estas decisiones, porque a veces las decisiones que en lo individual tomamos pueden afectar la capacidad precisamente de libertad de otros. Entonces el Estado tiene que servir como un árbitro que ayude a mediar los intereses de las diferentes partes, y entonces esa mediación, si se hace adecuadamente, permite que haya crecimiento económico. Aquí, para los que no son expertos en economía, yo lo tomo como dado, ¿verdad? Pero crecimiento económico no es otra cosa que aumentar el volumen de producción de bienes y servicios. Básicamente eso es. Es decir, cuando nosotros vemos que hay más empresas, cuando vemos que esas empresas venden más cosas, cuando aparece un nuevo servicio de limpieza, de cortes de cabello, de restaurantes, etcétera, cuando vemos que la actividad es más dinámica, entonces hablamos de que existe crecimiento económico, y a eso es justo a lo que me refiero. Y los economistas lo buscamos mucho, porque en la medida en que hay crecimiento económico, se mejoran las posibilidades, no es definitivo, pero se mejoran las posibilidades de vida de las personas. Por ejemplo, aquí en México, cuando uno ve las ciudades del sur y las compara con las ciudades del norte, hay una diferencia muy clara, y la diferencia es que las ciudades del norte son mucho más dinámicas, están creciendo todo el tiempo, están generando actividad productiva, mientras que las ciudades del sur pareciera que el tiempo no pasa en ellas, porque hay un cierto estancamiento, y esto es porque se crece menos. No es que no se crezca en el sur, solo se crece menos en relación a lo que se crece en el norte. ¿Por qué se crece más en el norte? Porque se tienen mejores condiciones para la actividad productiva, porque existen mejores gobiernos. No es tampoco que los gobiernos de los estados del norte sean mejores, por ejemplo, que en países desarrollados, pero relativamente al tipo de gobierno que se tiene en los estados del sur, pues es mejor, y permite que haya más actividad productiva, aunado a algo que también ha sido parte de mis temas de investigación, que es el contacto con Norteamérica. Los estados del norte de México tienen un contacto muy estrecho con Norteamérica, particularmente con los estados del sur de Estados Unidos, y eso permite que tengan mejores condiciones, definitivamente. Eso es lo que, de hecho, es un anhelo de los economistas durante muchas décadas, que los estados del sur puedan acercarse más a Norteamérica y al resto de países en el mundo, porque en la medida en que te vinculas internacionalmente, las posibilidades de desarrollo económico son más grandes. Pero entonces, pareciera ahí una contradicción entre lo que comentabas acerca de la libertad económica, que se ha entendido para el caso de México como a la apertura comercial indiscriminada, frente a esto que dices que debiera haber un acercamiento más fuerte hacia países del norte y de otros países industrializados o desarrollados, ¿no? Sí, definitivamente en la economía como en la vida hay contradicciones. Contradicciones en el sentido de que, como bien lo señalas, se requiere contacto internacional, se requiere contacto con otros países, pero a la vez también se requiere fortalecer el mercado interno, que le llamamos los economistas, es decir, se requiere fortalecer las condiciones propias de nuestras regiones. Y yo creo que eso es muy natural. De hecho, algo que hoy sabemos en la economía es que las economías están construidas sobre la base de acciones humanas, y las acciones humanas pues son contradictorias, es decir, no hay forma de suponer que todos los individuos son racionales, y de que entonces, dado que son racionales, siempre toman las mejores decisiones, y por lo tanto que en el conjunto siempre vas a ver las mejores decisiones y los mejores resultados. En realidad lo que vemos son seres humanos, que son seres humanos, no entes racionales, que a veces toman buenas decisiones, a veces toman malas decisiones, y nosotros, los que nos encargamos de generar como economistas la arquitectura de una buena toma de decisiones, lo que tratamos de favorecer es que tomen la mayor parte de las veces buenas decisiones que les permitan a ellos precisamente tener un mejor nivel de vida. Y ligado a esto que también decías, uno de los temas que abordas es en tus temas de investigación es la migración.
¿Cuál es tu opinión respecto a lo que se está desencadenando, ¿no? Y además, pues no es la misma, como decías, no es lo mismo la frontera norte que la frontera sur, y que viven la migración, este proceso social, de una manera totalmente distinta, ¿no? Sí, en materia migratoria, en este momento tenemos un problema mayúsculo. Yo creo que no lo habíamos visto en varias décadas, y pensando en términos políticos, en varios sexenios no lo habíamos observado. Siempre habíamos tenido un problema con la migración, pero era la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora el problema es distinto, el problema es de centroamericanos que están llegando a México como un país de paso para tratar de ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica, y el problema se agravó porque ya era un problema que ya venía ocurriendo, porque las condiciones de vida en Centroamérica no son las óptimas, porque hay mucho movimiento político, o mucha guerrilla, o mucho conflicto social. Entonces ellos ya estaban saliendo de sus países, pero se ha agravado porque el gobierno mexicano, me parece, en mi opinión, como especialista en economía, tomó una muy mala decisión. Había varias opciones en una reunión que se sostuvo recientemente en Washington. En realidad, una opción era que Donald Trump había indicado que gravaría con aranceles las exportaciones mexicanas, y que de no hacerlo, pues tomaría todavía medidas más drásticas, comenzaría a presionar a nuestra economía. Entonces, quienes fueron nuestros representantes de gobierno a Washington decidieron proponerle otra solución al gobierno norteamericano para atender el problema migratorio, y decidieron ofrecerle algo que para mi gusto fue totalmente negativo, que es ofrecer que la Guardia Nacional cuidara la frontera sur de México para evitar un mayor flujo de migrantes, mandarlos también a la frontera norte para detener igual el cruce ilegal hacia Estados Unidos, y además darles condiciones de mantenimiento a estos migrantes, como son educación, como son salud, obviamente hospedaje, capacitación para el trabajo, en fin, una serie de gastos que el gobierno federal mexicano tiene que incurrir ahora para poder contener a estas personas que o bien los Estados Unidos los regresa porque no les dieron asilo y en lo que se resuelve su situación migratoria, o bien centroamericanos que se están moviendo desde el sur al norte en búsqueda precisamente del asilo. Al final se está generando ya una presión enorme. Yo que vivo en Ciudad Juárez, hay molestia de la gente, de los mexicanos, por varias razones. Una es porque evidentemente ya hay más de 18,000 indocumentados, y esto genera una situación de preocupación. Yo diría que incluso hasta de xenofobia. Ya empieza a haber el odio a estas personas porque los mexicanos en las ciudades de la frontera norte se sienten invadidos por estas personas, pero también porque en los hechos se están reduciendo el presupuesto que el gobierno tendría que utilizar para atender las necesidades de mexicanos. El presupuesto se está ahora reorientando para atender las necesidades de extranjeros. Y en un país pobre como México me parece que eso es un error mayúsculo, es un error histórico del gobierno federal mexicano, porque se está atendiendo un país pobre las necesidades de otros países pobres, cuando tendría que, con los pocos recursos que contamos, atender las necesidades de los mexicanos, que son enormes y que son gravísimas en todas las ciudades del país. Entonces me parece que sí es un asunto preocupante. Alguna solución de corto plazo que yo veo es que quizás Donald Trump, si se reelige, que espero que no, pero en caso de que se reelija, me parece que va a canalizar recursos a México para poder atender a estos migrantes, pero es una solución, yo diría, temporal. Es decir, está bien que nos apoyen para poder darles mantenimiento, asilo, pero yo creo que la solución de fondo es crear condiciones de desarrollo productivo en Centroamérica y en una parte del Caribe, porque también hay mucho cubano migrando a México. Me parece que esa es la solución de fondo, crear un plan de desarrollo productivo. Por ahí el presidente Andrés Manuel sí lo propuso. La CEPAL misma, una institución donde yo me eduqué, también mandó una propuesta de solución por esa vía, de darles condiciones productivas, pero es difícil de llevar a cabo porque, insisto, México es un país pobre, entonces no puede estarles enviando recursos a estos países. Quien sí lo debería de hacer pues es Estados Unidos, quizás con la ayuda de Canadá, que es socio también en materia comercial, apoyar en estos temas porque ellos sí tienen las condiciones y nosotros no tenemos para estar invirtiendo en quienes no son nacionales. Claro.
Y sobre todo porque también es cierto que hay que ponerlo así en esa perspectiva internacional. Finalmente, aunque estos países del norte le han apostado a la libre economía, la reducción y la restricción de la movilidad, o sea, hay una movilidad amplia de las mercancías, no así para la movilidad humana. Sin embargo, la mayoría de la mano de obra, por ejemplo, para toda la actividad agropecuaria de Canadá y de Estados Unidos, normalmente es del sur. Sí, Es de México, es de Centroamérica. Entonces sí tendrían no solo que apostarle porque tienen dinero, sino porque sería casi una responsabilidad. No sé cuál es tu opinión. No, definitivamente. Yo creo que cuando se firmó el Telecán en 1993 y se puso en marcha en 1994, yo creo que la visión de largo plazo de los ingenieros en materia económica de ese momento, en particular Carlos Salinas de Gortari, era que la zona tenía que transitar hacia una unión económica. Y una unión económica es justo lo que dices, es decir, una unión económica ya no es solo permitir, como se hizo, el libre tránsito de mercancías, de productos, sino permitir también que las personas se puedan mover entre los tres países sin ninguna restricción. Desafortunadamente eso no ocurrió porque el imperio, en este caso básicamente los Estados Unidos de Norteamérica, no favoreció una situación de este tipo, y esto no se logró, y hoy se están pagando las consecuencias. Es decir, los verdaderos responsables ya de fondo de lo que estamos observando de la crisis migratoria, pues son los norteamericanos, porque los norteamericanos tuvieron que haber promovido la iniciativa de mover a las personas sin ninguna restricción, y eso finalmente nunca se llevó a cabo. De hecho, fue una constante de todos los presidentes después de Carlos Salinas de Gortari que lo buscaban, es decir, lo buscó Ernesto Zedillo, lo buscó Vicente Fox, lo buscó Felipe Calderón, no se diga Peña Nieto, pero lo hicieron de manera, yo diría, poco fuerte. Eran simplemente algunas búsquedas, y en cuanto les decían que no, pues ya daban marcha atrás. Yo creo que tuvo que haber sido más enérgica la posición de los gobiernos mexicanos para finalmente lograr que sí hubiera esta libre movilidad de personas, porque ese es el principal vector de lo que llaman ellos la libertad económica. La libertad económica real se alcanza cuando las personas pueden trabajar donde ellos quieran, sin restricción alguna, y eso no se logró. Por lo tanto, en los hechos, estas economías, aunque en el discurso hablaban de que favorecen la libertad, pues en los hechos es una libertad coartada o una libertad parcial, porque no incluye lo más importante, que es que los seres humanos puedan elegir dónde trabajar sin restricción de ningún gobierno, sin la existencia de fronteras. Entonces el problema de fondo está ahí. Se podría solucionar, me parece, de ganar un presidente demócrata, porque me parece que lo observarían diferente. De hecho, siempre lo han visto diferente ellos. Me parece que por ahí podría haber una solución, pero también las posibilidades de que Donald Trump gane son muy altas, y por lo tanto de que por los próximos 5 años, porque son un año que le queda más otros 4 de posible reelección, veríamos que este problema migratorio, lejos de eliminarse, quizás se magnifique. Sí, y bueno, también a lo mejor porque lo pienso en términos de carácter social, ¿no? Sociológico, que es lo que me involucra. Dices bien, ¿no? Hay una diferenciación en cuanto a que el proceso migratorio para el caso de México, por la condicionante económica de que somos un país pobre, a diferencia de los procesos migratorios, porque hay una movilidad en general en todo el mundo. Francia con África, con respecto a África, los palestinos con todo lo que está sucediendo en su país, en las guerras que ya tienen muchos años y que también se han estado trasladando a otros países. O sea, en estos países de Europa también tienen el mismo proceso que enfrentar, que no está solucionado en términos sociales. Pero dices bien, en términos económicos ellos no tienen tanta complicación para resolverlo. Sí lo tienen porque la propia población está exigiendo esto mismo que dices. O sea, ellos están ahorita, o no sé cuál es tu opinión al respecto, de que pareciera que sus toda la seguridad social que alcanzaron sus trabajadores durante alguna época, ahorita ya no la están teniendo. Y nuevamente el tema de la migración se está poniendo sobre la mesa, de cómo es que les ofrecen ciertas condiciones económicas a la población que no es nacional, de Francia, de cualquier otro lugar,
Y frente a esta falta de empleo, por ejemplo, o esa falta de crecimiento económica que está sucediendo en Europa, ¿no? Entonces, sí, el problema para nosotros es mayor. No tenemos los suficientes recursos como lo tienen estos países, pero ¿cuál es tu opinión también respecto a que es un proceso social que ahí va a estar? La movilidad humana ya no hay. Sí, es permanente la idea de moverse, pero hay grandes tendencias que ahorita yo creo que se están observando. Recientemente publicamos un libro junto con el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Y en este libro todos los colegas que nos reunimos pensamos que estamos observando un cambio de época. Los cambios de época son difíciles de observar, pero van ocurriendo. Y el cambio de época que nosotros estamos observando es que estamos pasando de economías que eran librecambistas, es decir, que permitían la libertad de movimiento de las mercancías y de los productos, a una economía o economías a nivel mundial que están cerrando sus fronteras y que están limitando la movilidad de bienes y servicios, y en consecuencia de lo que hablamos, de las personas. Es decir, que lejos de pensar que en los próximos años a nivel planetario, para todas las regiones del mundo, las que mencionaste y la nuestra que nos incumbe, vamos a observar que se flexibilizan o se eliminan las fronteras. Me parece que en este cambio de época lo que vamos a ver es un nuevo proteccionismo. Esa es la conclusión a la que llegamos. Hay un nuevo proteccionismo en todos los sentidos, proteccionismo comercial y también cierre de fronteras para el libre flujo de las personas, y una nueva encerrona, ¿no? Cada quien en su casa, en este caso, cada quien en su país, tratando de sacar ventaja de sus condiciones internas para vender algunos productos al resto del mundo y comprar solo unos cuantos productos del resto del mundo. Me parece que eso es lo que estamos observando, y que nuestras autoridades, por lo tanto, también deberían de estar poniendo atención en esto, porque definitivamente es un cambio de época, y los cambios de época son transiciones que van ocurriendo gradualmente hasta que se establecen, hasta que ya las economías son totalmente proteccionistas. En este caso, el nacionalismo económico es a lo que me refiero, que es lo que primaría en los próximos 10 o 15 años, quizás menos. Entonces, a diferencia de lo que teníamos, que era economías que apostaban por la libertad y por la movilidad, aunque no se lograba de todo la movilidad de personas, por lo menos en el discurso se hablaba de ello y se trataba de favorecer. Me parece que esto es lo que estamos observando a escala planetaria, es la conclusión a la que nosotros llegamos, y de hecho, cuando lo estábamos pensando esto en el 2017, todavía no ocurría lo que Donald Trump ya estaba haciendo, es decir, esta idea que él directamente a la que le está apostando, que es a cerrar la frontera en todos los sentidos, para encerrarse y volver a esta idea de Estados Unidos grande de nuevo, como dicen ellos, es decir, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Y ese mismo principio se aplica en varias regiones del mundo, es decir, los alemanes están pensando eso, los franceses están pensando eso, los noruegos están pensando eso, los chinos están pensando eso, y si México no piensa igual, pues va a quedar muy lastimado, porque el resto de naciones, las más importantes, ya están operando bajo esa lógica o comienzan a tomar medidas en ese sentido, y si nosotros seguimos apostando al libre comercio cuando ya no es la tendencia, pues nos puede afectar mucho. Y entonces ahorita prácticamente la tendencia tendría que ser hacia apostarle a la empresa nacional. Definitivamente. Y ahí entra uno de mis temas, a la política industrial activa, es decir, el gobierno tendría que pensar cómo fortalecer, crear grandes campeones nacionales de la industria, y para eso tiene que apostarle a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Es decir, tiene que darle recursos a las universidades y los centros públicos de investigación y también privados, para que creen las innovaciones, creen las empresas que puedan competir a escala planetaria, o bien competir creando condiciones idóneas de producción internamente, dado que quizás ya no vamos a poder adquirir cosas en el resto del mundo, porque también ellos nos van a poner límites, ¿no? Entonces es un juego donde cada quien va a jugar sus mejores cartas, es a lo que el mensaje que quiero mandar hoy en día. Y entonces México no puede estar esperando lo que los otros vayan a hacer, más bien tiene que actuar ya y decir, vamos a crear una planta productiva nacional sólida. Empecemos ahora, no lo dejemos para mañana, porque este es el nuevo escenario global. Y desafortunadamente yo no lo veo, porque veo que se apuesta al pasado. Veo que quienes nos gobiernan piensan en el México en los años 70 o México en los años 80, y eso ya no existe.
Es el México del año 2019 y en estas condiciones que son totalmente diferentes, la apuesta tiene que ser a fortalecer la planta productiva nacional y en general industrias muy competitivas, no cualquier industria, no el petróleo, por ejemplo, que es una industria precisamente del pasado. Tenemos que pensar en energías alternativas, en energías limpias, que es precisamente el futuro, es lo que nos podría hacer competitivos. Pues qué interesantes temas, indudablemente que para quienes nos están viendo, pues ya estamos observando la importancia de conocer el contexto global y sobre eso poderse articular con las lógicas que se van definiendo. Pues nos gustaría despedirnos y que pudieras emitir un mensaje para la población que nos ve. No, yo quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí en el programa, contigo, con las personas que nos ven, y pues invitarlos a que nos sigan. Por ahí tenemos redes sociales que son parte de la actividad académica. Me pueden encontrar en Facebook a través de Tiempo Económico, en Twitter a través de Tiempo Económico, y también en el portal web que tengo, www.tiempoeconómico.com.mx, y como soy parte de una institución pública de educación, pues toda la asesoría y el apoyo que ustedes gusten es totalmente gratuito. Estoy a su disposición en materia económica para lo que pueda ayudarles, y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Pues le agradecemos al doctor Isaac Sánchez Juárez, y pues miren, un egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el norte del país. Pues esperemos vernos en la siguiente emisión y que pasen buena tarde.